quiero sumarme al respetuoso reclamo de la senadora Gloria Flores, el senador Pérez y el senador Nicolás Albeiro por la no presencia del ministro de Defensa en esta comisión. Es la segunda vez que se aplaza el debate porque no está aquí. Uno entiende las obligaciones que ellos tienen, pero dentro de sus obligaciones constitucionalmente una es acudir cuando son requeridos por el Congreso de la República. Y yo creo que aquí hay un tema muy delicado. El primero es, ningún gobierno se puede excusar en temas de seguridad, en que eso siempre ha pasado o venía pasando. Cada presidente, cada ministro y cada gobierno tiene una responsabilidad legal y constitucional para salvaguardar la vida, los bienes, la integridad del territorio. Y la excusa no puede ser que eso había pasado ya o que antes pasaba. Segundo, en Colombia no, salvo los terroristas, yo creo que no hay enemigos de la paz. Yo creo que Colombia es un territorio con 50 millones de colombianos que hemos padecido la violencia y que anhelamos la paz. La paz además como un derecho constitucional. Y le hace mucho daño a Colombia que cada que hay un proceso de negociación se macartice el país entre amigos de la paz y amigos de la guerra. Yo creo que aquí los 50 millones de ciudadanos, todos los partidos independientes de nuestras posturas ideológicas, hemos luchado por la paz. Y la prueba es que aquí históricamente todos los gobiernos han abierto las puertas a la negociación con las estructuras criminales. Yo en lo personal, por ejemplo, he sido muy crítica que llamen a esos procesos de paz, porque le crean al ciudadano una falsa expectativa. Y el ciudadano cree que después de cada proceso va a vivir como Heidi, la niña de la pradera, y eso no es cierto, porque finalmente cada proceso de estos no es nada distinto a un intento de desmovilización y desarme de algunas o parte de algunas estructuras criminales. Y yo creo que lo correcto sería empezar a llamar las cosas por su nombre. Lo segundo que yo creo que es importante tener en cuenta es las apuestas de paz requieren señales por parte de quienes están en las mesas de negociación. Nosotros desde nuestro partido siempre hemos dicho, el cese unilateral de toda actividad criminal debería ser el punto de partida y la desmovilización y el desarme el punto de llegada. Hoy uno tiene muchas preocupaciones porque regresamos a la época que se vivió con Santos y en otros gobiernos de negociar en medio del ruido de los fusiles. Y créanme que eso dificulta la confianza ciudadana en los procesos de negociación, porque para los colombianos es muy difícil creer en la voluntad de paz de la FARC, del ELN, del Clan del Golfo, de la Oficina o de todos estos bandidos, cuando siguen en su territorio padeciendo el secuestro, la extorsión, el desplazamiento forzoso, el reclutamiento de menores y todos los delitos que estas estructuras cometen. Entonces yo creo que ahí hay un tema que debe ser evaluado. Y además porque los colombianos necesitan claridad sobre el monitoreo. Y los colombianos tienen muchas preguntas y unas muy dolorosas y sobre las que yo creo que se tiene que hacer suma claridad. Y es, hoy hay dudas generadas por el proceso de campaña presidencial. ¿Saben por qué? Porque hay mucho ruido sobre el posible ingreso de dinero de narcotráfico, porque hay mucho ruido sobre el llamado pacto de la picota, porque hay mucho ruido sobre el papel que jugaron el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan y otras estructuras en ese proceso electoral. Y eso también es un tema sumamente delicado. Y yo les digo de todo corazón, uno necesita sentir que quienes están negociando en nombre del gobierno negocian en nombre de los 50 millones de colombianos. Porque cuando uno vive el permanente y claro reclutamiento forzoso de menores en el territorio, es muy duro oír a quienes dicen que no saben, que pueden que recluten forzosamente, pero que no, uno no puede jugar así con los ciudadanos, porque los ciudadanos lo saben y lo viven y lo padecen. Y los procesos por eso requieren mucha verdad. Y yo les digo de todo corazón, la ciudadanía sí está percibiendo
un tema de un grave deterioro de la seguridad en el territorio, un fortalecimiento de las estructuras criminales, una presencia cada vez mayor de ellos. Por ejemplo, hace muchos años, en Colombia más o menos 300 alcaldes no podían despachar desde su territorio. Gracias a la seguridad democrática, todos los alcaldes empezaron a despachar de sus municipios. Hoy, según el informe de la Defensoría del Pueblo, nuevamente hay 12 alcaldes que no pueden despachar desde su territorio por amenazas de estructuras criminales. El informe de la Defensoría del Pueblo es desgarrador. Cuando habla, por ejemplo, de la situación de desplazamiento forzoso, de las poblaciones que no pueden salir de sus zonas, y lo que denuncia el senador Pérez es cierto. Mi partido solo en Antioquia, en 11 municipios, no pudo presentar listas al Consejo por temas de orden público, porque fueron amenazados los candidatos y porque en esas zonas prohibieron que mi partido los tuviera. Y ha pasado muchos partidos, no es solo el mío. Muchos partidos, incluso partidos de gobierno, han denunciado amenazas. Eso es muy grave, porque eso afecta a la democracia, afecta muy duro la democracia. Y mire, a nosotros no se nos puede olvidar, porque es reciente lo que pasó con el paro armado del Clan del Golfo en vísperas de la elección presidencial. Eso no puede seguir pasando. Eso no puede seguir pasando. Y es una realidad que estamos viviendo hoy. Y yo me sumo a una idea de la senadora Gloria Flores. Tenemos que dar el debate sobre el tema de la política contra el narcotráfico, porque no está funcionando. Y no está funcionando por una cosa muy simple: ya ni siquiera están midiendo cultivos ilícitos, porque la política no es de erradicación de cultivos ilícitos. Pero hoy se calculan más de 300.000 hectáreas con una hoja de coca modificada genéticamente que tiene más cosechas al año. Y entonces nos dicen que el foco es la incautación, pero tampoco ha mejorado la incautación. En las cifras del propio Ministerio de Defensa se hablaba, por ejemplo, que en cocaína en el 2022 se habían incautado 186,1 toneladas y para la misma fecha en el 23 149,4. Pasa lo mismo con la heroína, que esa es más grave, se pasó de 174 kilogramos a 74. Con la marihuana de 120,5 a 115,9. Bajaron también insumos sólidos e insumos líquidos. Entonces, ojo, porque tampoco es cierto que la incautación esté funcionando. Y yo creo que este es un tema al que hay que ponerle cuidado por una cosa muy simple, porque es que el narcotráfico es el combustible, y al igual que la minería ilegal de muchas de esas estructuras criminales. Hay esa gran parte del flujo de recursos que les permite reclutar hombres, tener armamento, chantajear a autoridades y empezar a ejercer el control sobre el territorio. Entonces, ese debate, yo coincido con la senadora Gloria Flores, se tiene que dar, y es urgente, porque la política contra el narcotráfico no está funcionando. Y el llamado muy respetuoso es: necesitamos a los ministros aquí, y necesitamos que tengan la capacidad de explicar. Y mire, uno lo dice con todo respeto, la política de la seguridad humana terminó siendo muy etérea. Nosotros necesitamos una política aterrizada. ¿Cuáles son para ustedes los delitos que van a combatir de alto impacto? Con cifras, porque es que todos han ido aumentando. El secuestro, la extorsión, el hurto. Entonces, ¿qué es lo que están combatiendo? ¿Cómo lo están combatiendo? Porque ya va un año y al parecer no ha funcionado, porque los delitos de mayor impacto se han incrementado. Y nosotros tenemos una fuerza pública profesional como la que más. Aquí nadie está poniendo en duda la capacidad de las fuerzas militares y de policía. Nadie. Pero ellos necesitan respaldo, dirección para poder operar, recursos. A mí me pareció paradójico que un ministro de Defensa viniera a pedir reducción del presupuesto de un ministerio que tiene tantas necesidades y tantas afugias. A mí me preocupa el tema del poder aéreo, que le preocupa al senador José Luis. Y usted misma ha sido muy activa en eso, senadora Gloria, y usted vio la dificultad que estamos teniendo. Nosotros tenemos hoy un poder aéreo para museo.
Y esos son temas muy serios y son los temas que estamos obligados a debatir aquí. Pero yo creo, para no alargarme porque hoy no es el debate, que el gran problema es que el que tiene que estar sentado aquí es el jefe de la cartera. Y no por nosotros, no por nosotros, sino porque esto es de cara a los colombianos y ellos solo están pidiendo respuestas. Muchas gracias, presidente.